Hola, hoy hablamos de las obsesiones que nos asedian cada día a todos, aunque a unos más que a otros. Por ejemplo, la obsesión por el orden, por la limpieza, por el control, por nuestras relaciones con los demás y un largo etcétera. Para lo cual, como cada bisemana, contamos con Guillermo Blázquez y con Alfredo García Gárate, los psicólogos del Diván de la Ficción. Bienvenidos, amigos. Gracias, Salva, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Oye, aparte de estar uno obsesionado por el control, ¿puede estar obsesionado por el descontrol? Aparte de por la limpieza, por la suciedad, ¿o no? Eso es otra cosa. Sí, absolutamente. A ver, es distinto. Vamos a ver, al fin y al cabo, las obsesiones... Una obsesión es puro veneno, ¿no? O sea, una obsesión son un conjunto de directrices que se han ido de madre, pero que su propósito era salvaguardar la especie. O sea, si uno tiene una obsesión por el control, es porque piensa que eso va a revertir en algo bueno para él o los suyos. Pero luego, aparte, el ser humano tiene fijaciones más o menos perversas. Entonces, sí, es verdad, tú puedes estar obsesionado con algo caótico, o con algo malo, o con algo sencillamente que sea lo contrario. Por supuesto que sí. En las parafilias, en el tema del sexo, pues ahí, por ejemplo, te encuentras cosas que se alejan de la norma, por ejemplo. Sí. Muy bien. ¿Y cómo definimos, Alfredo, una obsesión patológica? Pues claro, yo creo que todo empieza con la preocupación. Las preocupaciones las manejamos todos día a día, en lo cotidiano, y ambas cosas... Que es ocuparse de algo antes de que ocurra, ¿no? Exacto. Eso es preocupación, sí. ¿no? Bueno, eso preocuparse, sería, ¿no? Eso sería lo sano Sí. de la preocupación. Pero Sí. creo que la preocupación, si no la sabemos manejar realmente, eso que acabas de decir pierde su valor adaptativo totalmente, ¿vale? El tema que está detrás siempre es algo que nos asusta o nos preocupa, nos da miedo, ¿vale? Intentar controlarlo, ¿no? Pero también hay ciertas cosas que creo que habría que describir. Por ejemplo, suelen tener un tinte lógico y racional. Es hasta cierto punto lógico el que eso nos preocupe, ¿vale? Intentamos poner conductas anticipatorias para lo que va a ocurrir. ¿Qué quiere decir esto? Que es que si no ocurre, lo que estamos haciendo es una inversión de tiempo importante en una solución fantasma. Una solución a un problema fantasma, ¿vale? A veces, si se llegan a exagerarse las cosas, sus miedos es muy importante, pueden llegar a tener hasta un tinte catastrofista. ¿Esto qué quiere decir? Que es mucho peor nuestra imaginación que lo que va a ser en la vida Claro, real. y que te paraliza, no te ayuda a solucionar el problema, si es que luego viene, sino que te deja, ¿no? Inerme, claro. ¿no? En realidad, ¿no? Totalmente, O sea, totalmente. Es verdad que las preocupaciones excesivas, o ya cuando ya llegamos en una cuestión de grado, ¿no?, a tener una obsesión puede cristalizar en un logro. Es verdad, pues al final el Capitán Ahab se carga a Moby Dick, pero, spoiler, al final mueren todos. En fin, o sea, es que las obsesiones, repito, aunque cristalicen en un logro, siempre hay un precio, siempre, y suele ser muy elevado, siempre. Y los caracteres obsesivos, ¿a qué son debidos? ¿A una mala educación? ¿A una cuestión de naturaleza personal? Caracteres obsesivos. Te voy a responder, pero antes quisiera decir que aunque no tengamos un carácter obsesivo, hay una manera muy clara, muy social, muy humana, de llegar a una obsesión. Y es mediante la frustración, que ya hemos comentado en anteriores programas, y así ya lo unimos un poco todo. ¿Qué ocurre? Si una persona se enamora de alguien y no la consigue, una persona se obsesiona con el éxito porque está frustrado, porque no consigue sus objetivos, ¿de acuerdo? Entonces, claro, es una manera de decir, me frustro, no consigo aceptar lo que me ha ocurrido, lo quiero a cualquier precio y centro toda mi actividad, toda mi energía, mis amistades, mi pareja, mi trabajo, mi ocio, lo centro completamente en eso, en conseguir eso. Entonces, ¿qué ocurre? Toda mi vida se empobrece en función de intentar centrar todos mis objetivos para conseguir eso. Pero ¿y si no lo consigues, qué pasa? Que te estás jugando tu vida a una sola carta. Exacto. Y ahí es donde viene el problema. Claro. Y, por ejemplo, Bien Rafa dicho. Nadal, ¿no? Que se come el plátano siempre de la misma manera. ¿Eso es una obsesión o no? Bueno, el ser humano... A ver, yo no voy a hablar por parte de Rafa, ¿no? No, pero, ¿qué decir? No sé si lo habéis visto. Cuando él juega, sí. él se sienta, se come el plátano, clac, clac, clac. No, y tiene un montón, claro. tiene un montón de manías, tiene un montón de Claro. tics, Sí, ¿no? Claro, Podrían ser. pero ¿por qué puede ser eso? Porque el ser humano, frente a una obsesión, y ya podemos irnos al reino de lo patológico, suele salir, ¿no?, como gemelo una compulsión, es decir, una conducta para reducir esa ansiedad que provoca la obsesión, ¿no? Y siempre suele ser algo ritualístico. El ser humano se hace sus rituales para combatir la angustia. Lo de los plátanos podría ser, le pasa a muchos más deportistas de élite, Beckham, por ejemplo, y a directores de cine, a Scorsese, le pasaba a Dickens, un montón. rituales que tienes que hacer para, básicamente, hacer tu mundo
más comprensible. El de Mejor Imposible, Jack Nicholson. El Sí, bueno, personaje ese Mejor claro, Imposible. Es enigmático, ¿no? En ese Sí, sentido. mi es- obsesivo Sí. preferido, ¿no? Sí. Oye, ¿y qué relación hay? Por ejemplo, en el caso este de Jack Nicholson, recordemos un poco Sí. la historia, ¿vale? Era, ¿cómo se llama? A propósito de Smith, ¿no? ¿Era No, esa? Mejor Imposible. Mejor Imposible. Mejor es. imposible, Sí, perdón. sí, mejor Bueno, imposible. pues me he equivocado. No, esa es No, pero pasa nada. era la película a la que me refería, Sí. ¿no? Que es un señor que escribe novelas rosas, ¿no? Sí. Ese tipo así como muy sentimentales y tal. Y luego, sin embargo, es un metepata profesional, ¿no? claro. A todo el mundo le insulta. ¿Eso está relacionado, no? Sí, eso es ya la pregunta que has hecho anteriormente y no te he respondido, que era sobre los caracteres que pueden crear este tipo de manías. Esa es una personalidad obsesiva, que lleva además luego toda su serie de compulsiones. Hay una gran diferencia entre las preocupaciones y las obsesiones que quisiera remarcar. Cuando uno tiene una preocupación, la tiñe de logicidad y racionalismo. La explica y todo el mundo la entiende y ve que está dentro de lo normal. Cuando llegamos a ese tipo de manías, hay un tinte mágico. El creer que apagar la luz 3 veces, ¿vale? No está relacionado con nada de la realidad, pero tú crees que eso de alguna manera te está ayudando en algo. Lo que hace este chico, el tenista Nadal, con todos los rituales que tiene, ¿realmente qué unión hay de la logicidad para que tú haciendo eso realmente vaya a salir mejor el punto? Yo Ninguno, creo que ¿sabes? es ayudarse a concentrarse, ¿no? Yo creo que se ayuda O así a concentrarse. Es como, no sé, hacerlo siempre de la misma manera para no distraerse y estar pensando en lo que Los tiene que estar rituales pensando. te en cómo- preparan para hacer algo. A ver, yo te diría que lo que dices es lo que realmente, por eso ellos lo hacen. ¿Por qué creen eso? Pero realmente lo que les está llenando es de ansiedad. Realmente esas personas, si pasaran por terapia y no tuvieran la necesidad de hacer compulsiones, ¿por qué no habría necesidad de hacer compulsiones? Porque no hay ansiedad. El tema es que hay ¿Y ansiedad. si luego no ganan? A Yo ver, diría que mira, su mente mira, estaría más concentrada, Claro, más pero es preparada, que más tranquila. Eso marca, ese es el temor obsesivo por excelencia. Ya, pero ¿y si no me Sí. obsesiono y entonces fallo? Esto, de hecho, una de las cosas que parece muy novelesco, por las cuales una persona puede desarrollar una personalidad obsesiva o un trastorno obsesivo, por ejemplo, los niños, que repito, puede parecer anecdótico, el niño le dijo a su abuelo, ojalá te mueras, y a los 2 días el abuelo murió de manera natural. Manolito, no cruces la calle sin mirar. Manolito cruzó y provocó un accidente mortal de tráfico. Las casualidades traumáticas, Claro, eso- los errores fatales. eso Cuando marca, eres claro. niño, Sí. claro, la mente de un niño no puede elaborar algo tan intenso, ¿no? Y no sería raro que este tipo de cosas hagan que tengas un temor obsesivo. Y en este caso, pues por ejemplo, con la muerte o con los accidentes de tráfico o algo así. Ese Oye, tipo de experiencias. y hay una manera de educar para que los críos cuando crezcan luego no sean obsesivos y una manera de maleducar que provoca ese tipo de personalidades o no. La sobreprotección, si se puede evitar, por ejemplo, pues va bastante bien. Ayudar a confiar. ¿Por qué compruebo el gas 10 veces? Porque no confío en mis recursos, no confío en mi Exacto. Yo memoria. creo que esa es la clave. Pues ayuda a tu hijo a que confíe en sus propios recursos, por ejemplo. Yo creo que esa es la clave. Hay que enseñar a las personas que tienen que tener cuidado y deben de preocuparse para ocuparse. Porque ¿qué ocurre? Cuando una persona se preocupa demasiado, al final lo que está haciendo es irresponsable. Cree que está siendo responsable, pero está siendo irresponsable. Es verdad. Porque la preocupación porque evita que actúes. Claro. Como lo tienes aquí, ya crees que... Ya, Además, una ¿sabes? energía invertida, Exacto. ¿sabes? Que no es rentable. No es rentable. Lo que hay que hacer es confiar en uno mismo, confiar en sus posibilidades. Los padres enseñar que hay que tener cuidado con las cosas, pero que no hay que tener un miedo atroz. Claro. Para Yo creo que también hay padres, ¿no?, que exigen antes de tiempo cosas a los críos que también pueden provocar personalidades obsesivas. Ese es ¿no? otro punto. Cuando tú tienes Sí. una responsabilidad que no puedes asumir porque no estás maduro para ello y eso se te queda, digamos, clavado en el corazón, pero bueno, Eso es. Sí. preso, ¿no? Se queda clavado Preso en el aquí. alma. No, y ¿no? la culpa, la En culpa. el pechito. La culpa. Es verdad, porque si les cargas de responsabilidad y luego aparte porque una persona tiene obsesiones, para empezar, para focalizar el foco del peligro, que es algo que nos pierde desde la noche de los tiempos. Sí. ¿Por qué tienes una obsesión? Porque además así conoces tu miedo y no te expones a él. Y como Exacto. he dicho en otros, Eso es lo que te programas, si no estoy ahí, no sufro. Sucia, mentira, obviamente, ¿no? Y así va pasando sistemáticamente. ¿Cómo acabamos con las obsesiones? ¿Cómo las gestionamos? Vale, pues yo diría que aunque nos creamos responsables, creo que debemos de confiar más en nosotros. Y a veces ser responsables precisamente es todo lo contrario de lo que hacemos, es confiar en nuestras capacidades, no en que lo tenemos todo controladito y encasilladito y entonces así evitaremos las cosas. Creo que eso es de verdad contraproducente Sí. completamente. Y esto es una cosa que además, esto de Alfredo,
diversificarse. Sí. El ser humano tiene la capacidad de dedicarse a varias cosas por algo. No focalices toda tu energía solo en una cosa, diversifícate. No nos vamos a obsesionar, no vamos a decir de qué vamos a hablar dentro de 2 semanas, ¿vale? Guay. Y lo dejamos tranquilamente y limpio. ¿vale? Venga, de acuerdo, ya veremos. Bueno, hasta dentro de 2 semanas. Muchísimas Hasta dentro de 2 gracias, semanas. Alfredo. Gracias a ti. Guillermo, gracias. Chao. Venga.